Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornadas virtuales de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, ¿no? Estamos a sábado, muchísimas gracias a todos los que estéis conectados detrás de vuestros de los ordenadores, de las tablets, de los dispositivos móviles, ¿no? Para seguirnos a estas horas de la mañana. Muchísimas gracias por madrugar para oírnos, ¿no? Voy a moderar la mesa 3. Nuevos retos en antibioterapia, ¿no? Soy el doctor Fernando Vaquero del Servicio de Pediatría del Hospital La Paz en Madrid. Bueno, tenemos unos ponentes, como siempre intentamos, muy expertos, extraordinarios en el tema que nos ocupa y los voy a presentar a continuación, ¿no? El primer ponente es el doctor Roy Piñeiro. El doctor Roy Piñeiro nos va a hablar de la antibioterapia en patología comunitaria, centrándose especialmente en la duración óptima de los antibióticos, ¿no? El doctor Piñeiro es jefe de servicio de pediatría del Hospital de Villalba, es miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y coordinador del Pediarmecum, como sabéis, y ha sido hasta hace muy poco pues, secretario de nuestra sociedad, ¿no? Además es el coordinador actual del grupo de infecciones comunitarias de la sociedad y ha participado en múltiples documentos de consenso y coordinando especialmente los de faringoamidalitis, los de infección urinaria, ¿no? Que han tenido un éxito muy importante, ¿no? Y como cosa última de su currículum y de la cual él está muy satisfecho es que me ha iniciado en las redes sociales, que siempre lo dice, y bueno, pues yo, gracias a él estoy metido en Twitter y he aprendido mucho, así que desde aquí también le doy las gracias, ¿no? Es un buen amigo. El segundo ponente es el doctor Luis Escosa. El doctor Escosa nos va a hablar de las nuevas estrategias terapéuticas en antibioterapia en el paciente hospitalizado. El doctor Escosa trabaja conmigo como médico adjunto en el servicio de pediatría, enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital La Paz en Madrid. Es un experto en infección hospitalaria y de hecho ha sido uno de los promotores del grupo PROA en el hospital infantil. Él empezó trabajando y sigue haciéndolo desde hace ya alrededor de 10 años en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital y por tanto es un experto en infección grave. También le gusta en la parte de la patología crónica en el paciente crónico complejo y el paciente inmunodeprimido, especialmente el paciente con infección por VIH, ¿no? Es un experto en el PROA, ha sido experto por parte del Ministerio de Sanidad, por parte de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica en diferentes foros y documentos de consenso del PROA y bueno, como sabéis todos, pues es una persona entrañable y de la que en nuestro hospital pues aprendemos todos mucho de él porque bueno, pues, siempre está muy al tanto de las últimas novedades en antibioterapia en el paciente hospitalizado. Y por último, tenemos a la doctora Natalia Mendoza, que nos va a hablar de antibioterapia domiciliaria, ¿no? Un tema yo creo que muy novedoso y muy interesante, ¿no? La doctora Mendoza es pediatra infectóloga de la Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ella trabaja especialmente en el ámbito del paciente oncohematológico y el paciente trasplantado y es miembro del grupo TADE, del grupo de antibioterapia domiciliaria del Hospital Vall d'Hebron, ¿no? Como sabéis, el Hospital Vall d'Hebron pues, es un hospital pionero también en el desarrollo del PROA y de las infecciones en general en nuestro país, ¿no? Tiene una página web extraordinaria que si no la conocéis pues os la recomiendo, ¿no? Se llama UPIIP y podéis entrar ahí, están actualizados documentos de consenso de infecciones comunitarias, de infecciones hospitalarias, bueno, es una página de referencia, yo creo, en nuestro país. Y ellos también, desde hace unos años, montaron este grupo de antibioterapia domiciliaria, que también ha sido uno de los pioneros en nuestro país y del cual Natalia nos va a comentar los aspectos más importantes. Así que, bueno, pues yo voy a callarme ya y voy a ceder la palabra a Roy para que empiece la primera charla. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Efectivamente, yo soy uno de los culpables de que estés en redes sociales y ya te digo que además es que has entrado y estás fenomenal. Deciros que es un placer que me hayáis invitado y estar aquí otra vez, pues como siempre, aliado con cosas de la SEIP. Y bueno, pues acabo de compartir pantalla, así que salvo que haya algún problema, deberíais estar viendo ahora la presentación y el tema que me habéis asignado, nada más y nada menos que antibioterapia en patología comunitaria. ¿Cuál es la duración óptima? Venga, vamos allá con esto. Bueno, pues a ver, desde luego no es un tema sencillo, pero sí que es importante. Es decir, dentro de las recomendaciones de no hacer de la SEI, que podéis verlas en la web y que hicimos los diferentes grupos de trabajo, en este caso el grupo de trabajo de infecciones bacterianas
especifica no prolongar la duración del tratamiento antibiótico más allá de lo estipulado en las guías. Y esto es muy importante y es fundamental porque para eso hacemos las guías, pero desde luego el ponerle antibiótico más tiempo no tiene sentido. Y prolongarlo más allá además es que no va a aportar ningún beneficio y puede asociarse además a mayor incidencia de efectos adversos. Y las pautas de tratamiento más cortas van a contribuir además a la aparición de resistencias de antibióticos en la comunidad. Vais a ver cómo durante toda la charla la tendencia que estamos viendo ahora mismo, o diría durante los últimos años, es a recortar los tratamientos antibióticos y a hacer más cortos las pautas de antibioterapia intravenosa. Un poco de numerología, siempre ha llamado muchísimo la atención, por lo menos a mí, que bueno, esto parece que la cosa va de números. No digo que no haya ciencia detrás, pero también vais a ver que hay muchos días de tratamiento que son directamente arbitrarios, porque si yo os digo, vamos a hacer una monoterapia, un día, una dosis, estupendo, todo el mundo contento, 24 horas, el 1, digamos que es un número que nos mola bastante, pero si digo 2 días, 2 días, 2, Roy, para poner 2, pon 3, ¿no? Porque el 2 no nos gusta. El 3 sí, el 3 es un número que, vamos, lo tenemos ahí relacionado con la citromicina o con ciclos cortos. El 3 es magnífico. 4, quítala de ahí, el 4 no nos gusta. 5 empieza a ser el número mágico, es como ese punto medio de tratamiento que es corto pero no es largo y es maravilloso. El 5 va a dominar el mundo de las enfermedades infecciosas en los próximos años. Y el 6, ¿conocéis algún tratamiento de 6 días? Yo no, así que tampoco. Y el 7 es mágico. El 7, bueno, el 7 es que hasta brinca. O sea, eso de 7 días de tratamiento, una semana, es que es algo, vamos, no sé qué dirá la ciencia, ¿no? Pero a nosotros eso de una semana de tratamiento es magnífico. Sin embargo, 8 días, pues no tiene ningún sentido, una semana y un día, 9 días tampoco. 8 y 9 los podemos quitar. Y el 10 probablemente ha sido el gran dominador de esto de la numerología de tratamiento y también se pone muy contento. Y ya si nos pasamos de 10, ya no es cuestión de 11, bueno, pues de 10, ni 11, ni 12, pues si nos pasamos de 10, directamente 14 semanas. Bueno, esto que os explico así con un poco de gracia, esto porque no ahora, es para que veáis que dentro de todos estos consensos de tratamiento tendemos a quedarnos siempre con los mismos números y es posible que sigamos con esta tendencia, pero que hay muchas cosas de aquí que son puramente arbitrarias y posiblemente existan muy pocas diferencias entre pautas de 5 y 7 días, entre pautas de 7 y 6 días, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí más o menos un resumen de la bibliografía que he tenido que revisar para poder llevar a cabo esta presentación. Un pequeño resumen. Os puedo decir que de esto hay muchísimo, muchísimo publicado. Y dentro de todas estas publicaciones es muy fácil hacer una cosa que se llama el cherry picking, es decir, coger aquellos artículos que a mí me interesan para defender mi posición. Si yo creo que hay que hacer tratamientos cortos, tengo muchísimo publicado para defender esa posición. Si yo creo que es mejor mantener los tratamientos que teníamos previamente para que las infecciones se curen antes, también hay publicación que podría defender mi posición. Pero es que además entre unos y otros hay auténticas guerras entre científicos para defender una y otra posición, auténticas batallas como las que podemos ver o hemos visto recientemente con algunos políticos. Bueno, centrándonos ya un poco más en lo que es la presentación, la faringitis, que sabéis que es un tema que me gusta, de hecho fui el coordinador del documento de consenso del año 2011 y de la actualización del mismo documento en el año 2020, donde desde ya tengo que decir que me arrepiento que quizá fuimos poco atrevidos. Así que a lo mejor en no mucho tiempo convendría hacer una reactualización, incluso hacer el documento de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decimos en ambos documentos? 10 días. 10 días es la pauta mágica de la faringitis aguda desde que existe la medicina prácticamente, desde que existen los antibióticos. Bueno, pues esto se mantiene así y no está muy claro y lo explicó ayer además muy bien Jesús Ruín Contreras, no sé si lo podéis escuchar, pero es que es algo del pasado que probablemente tenga poca ciencia y lo hemos mantenido y mantenido y mantenido. Y bueno, vamos a ver si eso realmente es necesario. Ojo que no se nos olvide que con esto también, si vemos que no puede tolerar bien antibióticos, con un pinchacín podría ser más que suficiente. Bueno, pues eso sería una pauta muy interesante de un día. Que tiene una alergia inmediata a beta-lactámicos, viene la famosa citromicina, esa que le gusta a algunos pediatras y a muchos padres. Bueno, bonito, barato, 3 días solo de tratamiento. Vale, pero solamente tiene unas indicaciones muy claras, de hecho no es el mejor medicamento contra el estreptococo y por tanto debemos reservarlo solamente cuando existan alergias. Y pautas de 5, las habéis escuchado seguro y las vamos a ver
A continuación, relacionadas con cefalosporinas, relacionadas también con penicilina, pero a dosis diferentes. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que he visto, haciendo, ya os digo, un poco de cherry picking, porque es una cosa que desde luego que se puede hacer. Por ejemplo, en este artículo plantean si realmente una pauta de menos de 10 días frente a una de 10, ¿cuál de las dos podría ser mejor? O sobre todo, lo que se hace siempre en estos estudios es ver que no haya un empeoramiento o más síntomas o más complicaciones en el grupo en el que vamos a tratar menos tiempo. Y fijaros que esto es muy sencillo, 10 o menos de 10. Ni siquiera especifican si 5, si 7, hombre, entiendo que ahí será más de 1 o 2 días. Pero ellos claramente defienden pautas de menos de 10 días. Podemos encontrar también más artículos, por ejemplo, este de la Cochrane. La Cochrane sabéis que en general se moja poco, hay algo que está muy claro o no nos dice nada. Bueno, pues aquí en el año 2020, muy reciente, hacen un estudio de pautas para la faringoamilitis aguda de 3 a 6 días frente a 10 días. Y ellos dicen que desde luego de 3 a 6 días de antibiótico oral tiene una eficacia comparable con la duración estándar de 10 días, pero mete la cuña que vais a ver siempre en este tipo de artículos. Ojo, en áreas donde la prevalencia de la fiebre reumática sea todavía alta, estos resultados deben ser interpretados con cautela. Como siempre, a la Cochrane nos va a decir al que hagamos todo con cautela. Y este seguro que os suena. Esto fue bastante sonado en el año 2019. Ojo, de repente un tratamiento de 5 días que se administraba penicilina 4 veces al día y con eso era como la pauta de 10 días. Desde luego no había más complicaciones ni más problemas. Bien, revisemos. Cada 6 horas. Cada 6 horas quiere decir que a tu hijo lo vas a tener que despertar a las 6 de la madrugada para darle esa dosis. Por tanto, esta es más cómoda que una pauta de amoxicilina, por ejemplo, cada 12 horas o cada 24 horas. Pues probablemente no. Pero esto sí que nos debe hacer pensar que si tengo penicilina cada 6 horas es efectiva, durante 5 días, ¿por qué no tratamientos de 5 días también podrían ser efectivos? Podría haber visto las guías NICE, en todas vais a ver que me refiero al UpToDate, sobre todo porque es una fuente de consulta general para muchísimos pediatras y por eso he decidido ponerlo. UpToDate, al igual que nuestro último documento de consenso, es claro, dice que 10 días y que es importante el tema de la erradicación. Pregunto, ¿es importante el tema de la erradicación? Es decir, ¿tenemos que seguir con el mismo tema de la fiebre reumática y la erradicación? Ya lo dijo ayer Jesús Ruiz Contreras, desde su punto de vista no. Desde el mío, empieza un poco a perder sentido. Deberíamos valorar con un poco más de crítica científica qué es lo que estamos haciendo. Por tanto, esto no es más que mi propuesta, como una propuesta a la SEI, pero creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que realmente hay bibliografía suficiente para olvidarnos de los 10 días y tratar la faringoamidalitis aguda durante una semana, como hacemos con otras infecciones. Y de hecho, si me forzáis, se podría incluso hacer pautas más cortas de 5 días. Recordad que incluso hay países que ni siquiera tratan la faringoamidalitis aguda y no se ha visto tampoco que tengan un aumento de complicaciones ni de fiebre reumática y sabemos que se va a curar más o menos igual en el mismo tiempo con o sin antibióticos. Me vais a ver un poco radical hoy hasta el punto de que muchos de mis compañeros me dicen que no creo en los antibióticos. Bueno, no creo que lleguemos a eso, pero desde luego sí que deberíamos empezar a recortar algunos tratamientos. Así que esa sería un poco una propuesta que yo lanzo a la SEIP. Sobre la otitis, que también se habló ayer. Bueno, tenemos un documento de consenso en el año 2012 y este documento se actualiza, no sé si deciros en 2022 o 2023, pero sí deciros que ya tenemos un grupo de trabajo y estamos en ello. Bueno, aquí en la otitis media aguda tenemos la pauta clásica de 7 días, pero también sabemos que en los mayores de 2 años, cuando las cosas no están muy claras, la estrategia famosa de esperar y ver se puede hacer. Esperamos 48 horas, en el caso de que tenga otorrea, en el caso de que tenga complicaciones, fiebre elevada, que el dolor persista, entonces se puede valorar poner un antibiótico, pero de inicio no nos olvidemos nunca que con muchas enfermedades estamos ya con esta estrategia de esperar, no hay prisa, vamos a ver qué es lo que pasa, muchas se van a curar de forma natural. Bueno, en algunos casos, en niños muy pequeños, se plantean pautas más prolongadas, o en otros casos, en niños mayores, después de una estrategia de esperar y ver, en niños mayores de 2 años, pues se pueden plantear incluso pautas más cortas o incluso pautas de 3 días, también con la famosa citromicina, si hay algún tipo de alergia, o cuando todo va mal y ya tenemos que poner pautas de ceftriaxona, pues también generalmente con 3 días es más que suficiente. Bueno, tenemos aquí un artículo de British Medical Journal del año 99, un poco antiguo, que simplemente hace una revisión
de ciclos cortos de antibióticos son tan efectivos como ciclos largos en la otitis media. Realmente este es un estudio bastante antiguo, no queda muy bien, no queda claro qué consideran un ciclo corto, qué es un ciclo largo. Es una revisión sistemática un poquito a la antigua y realmente no nos dice gran cosa, o sí, bueno, tiende a decirnos que los tratamientos cortos son tan seguros como los largos. Pero si nos vamos a una revisión un poquito más reciente del New England Journal of Medicine del año 2016, una revista que todo se ha dicho que es más clásica y tiende a hacer pocos cambios, ellos comparan 5 días frente a 10, lo cual, bueno, es que es la mitad, hay mucha diferencia, y se decantan de forma muy sutil por la pauta clásica de 10 días, que incluso es más tiempo que lo que nosotros tratamos durante una semana, porque dicen que los síntomas perduran más si hacemos ciclos más cortos y hay mayor riesgo de complicaciones. Tampoco es un artículo que deje las cosas demasiado claras. En el UpToDate sí que dicen que en los menores de 2 años, aquí en este caso, sí hay una perforación de la membrana o historia de otitis recurrente y desde luego tratamientos más cortos en niños de más edad que no tengan complicaciones recientes. Bueno, ¿cuál sería la propuesta? Yo creo que 7 en la actualidad, viendo que en otros sitios ponen 10, es una propuesta bastante razonable que se podría mantener, pero nunca olvidarnos de esto que cada vez va a ser más frecuente, de esperar y ver. Y bueno, un poquito más avanzados podríamos plantearnos incluso pautas de 5 días, pero lo fundamental es ese tímpano rojito que a nosotros a lo mejor nos vale para justificar un foco, no debemos tratarlo de inicio, sino que se puede esperar. Bien, la sinusitis. La sinusitis hay un documento en 2013, la actualización llegará junto con la de la otitis y sí deciros que en la actualidad también hay una pauta clásica de 10 días para el tratamiento de la sinusitis, que es la recomendada en los consensos, en niños más pequeños incluso hasta 2 semanas y en niños mayores a lo mejor tratamientos más cortos. Y por supuesto ahí las pautas también alternativas en caso de alergia. Bien, sobre la sinusitis tampoco creáis que hay tanto escrito, tenemos unas guías clínicas donde, fijaros, estas son unas guías clínicas de la Academia Americana de Pediatría, donde hablan de hasta 28 días de tratamiento. Yo no sé qué, menos mal que nos salimos de esto, porque esto es una auténtica animalada, o hasta 7 días después de la resolución de los síntomas. Es que podríamos tener a los niños eternamente con antibióticos durante el invierno. Esto realmente me parece que no es lógico. En el UpToDate nos hablan de dosis elevadas, 80-90 miligramos kilo día, como en la otitis. Ellos dicen durante 10 días. ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que 10 días quizás sea innecesario. Debemos ir a pautas un poquito más cortas, como en la otitis, durante 7 días. No va a ser lo mismo tratar a un menor de 6 meses que a lo mejor a un niño de 8, de 12 meses o de 18 meses. Pero no nos olvidemos nunca en la sinusitis que precisamente el consenso tiene unos criterios diagnósticos muy estrictos para seleccionar a aquellos pacientes con una más que probable sinusitis de origen bacteriana, porque sabemos que la causa más frecuente de sinusitis son los virus. Entonces, esos son los pacientes que tenemos que seleccionar y al seleccionar a estos pacientes ya estamos haciendo una estrategia de esperar y ver. No es directamente, venga, este sí, no, es el que tiene una sintomatología catarral de más de 10 días de duración, con un empeoramiento clínico. Ya estamos esperando y viendo, y eso es lo más importante en este tratamiento. Y luego, por supuesto, no hay ningún motivo para no plantear terapias más cortas. La neumonía típica, el documento de consenso en el año 2015, actualizado pero no en análisis de pediatría, por eso no lo encontraba en archivos de bronconeumología en el año 2020, por la SEM, SEPAR y SEID. Bueno, aquí parece que están las cosas muy claras. Una semana. Bien, vamos allá con ello. Una semana, pero si vamos a artículos muy recientes, como este, por ejemplo, de la revista JAMA Pediatrics, ellos comparan 5 frente a 10. Claro, no frente a 7, frente a 10. Oye, y dicen, oye, que las pautas de 5 en niños que no tienen complicaciones van muy bien y no son necesarias pautas más largas. Si no vamos a artículos también muy recientes del año 2021, vamos a encontrar también algo parecido. Si comparamos pautas de 5 o 7 días frente a 8 o 14, claro, 5 frente a 14, que es una locura, pero 5 o 7, 7 frente a 10, vamos a ver que las pautas más cortas no se asocian a un empeoramiento, a que tengas nuevas neumonías, a que haya complicaciones. Así que bien por las pautas cortas. El UpToDate nos dice que 7 días, pues perfecto. 5 días podría ser suficiente en niños que tienen una buena evolución clínica, puedes cortar antes el tratamiento. Por tanto, la propuesta razonable sería, por supuesto, seguir con una pauta buena que tenemos ahora de 7, pero desde luego tener muy en cuenta ese 5 que parece que empieza a establecerse en muchos sitios. Si nos vamos a la atípica,
vamos a ver que efectivamente aquí tenemos pautas de 3 días y pautas de 0. Efectivamente, niños con neumonías atípicas en menores de 3 años muchas veces van a ser virales y no tenemos que tratarlas. Además, ahora con las PCR podemos mejorar mucho el diagnóstico. El UpToDate nos dice 5 días, no le hacemos caso. Son, desde luego, 3 días o ninguna. Aquí más no podemos recortar. O no ponemos, pero recortar menos de 3 días, realmente aquí no sería ninguna propuesta razonable. Y ya acabamos con la cistitis y con la infección urinaria. En el año 2019, efectivamente, como decía Fernando, coordiné este documento de consenso. ¿Y cuándo puede venir la actualización? ¿Cuándo? No lo sé. Sí que os voy a decir una cosa. Yo no lo voy a hacer, porque menudo berenjenal la infección urinaria donde me he metido yo, peleándome hasta con sociedades científicas, con otras sociedades. Bueno, esto siempre ha sido, desde luego, motivo de debate. Y bueno, no sé si lo haré o no. Al final igual sí lo hago. A ver, pautas de monoterapia, la famosa fosfomicina bueno, ahora no me saldrá, pero bueno, ya sabéis a la que me refiero, trometamol. Se utiliza muchas veces en adolescentes con una pauta única y va fenomenal. Pautas, desde luego, más cortas, de 3 días, con eso, si tenemos una cistitis afebril, pueden ser más que suficiente. Y desde luego, pautas de 5 días, esto lo vamos a ver luego con una cosita que os va a dejar alucinado. 5 días es válido, pero quizás sea demasiado. En el UpToDate, ellos dicen que desde luego, si es una cistitis afebril, en niños que sean previamente sanos, desde luego, tratamientos cortos. Por tanto, mi propuesta razonable se quedaría en ese día, esa fosfomicina trometamol en adolescentes o los 3 días. Y creo que es una propuesta razonable para todo el mundo. Sin embargo, en una encuesta reciente que todavía no está publicada, está en prensa, hacíamos una encuesta de no hacer, de las recomendaciones que tenía la SEIP, y decíamos, un niño diagnosticado de cistitis persiste con algunos síntomas tras una pauta corta de antiterapia oral. Ni siquiera especificamos si fueron 3 o 5 días. Y planteamos a más de 1000 pediatras que respondieron a esta encuesta si sería recomendable mantener el antibiótico algunos días más, que eso es una cosa muy humana, de darle 2 días más, a ver qué tal. O no es recomendable mantener el antibiótico más tiempo, o no lo sé. Bueno, pues esa cosa tan humana y poco científica, pues un 43,1% de los pediatras dijeron que no es recomendable y un 45% más que el otro que lo mantuviera algunos días más. Es lo clásico que hemos hecho todos, desde atención primaria hasta atención especializada. Un par de días más a ver qué pasa. Bueno, pues justo es lo que estamos diciendo que no hay que hacer. Es mejor hacer un buen diagnóstico diferencial. En ese caso, ver qué está ocurriendo, ver el urocultivo y ver si esas molestias, esa disuria que tiene, podría responder a otros motivos. Y 1 de cada 10 pediatras, que no es poco, directamente dicen que no saben lo que harían en este caso. Bueno, pues yo creo que por eso estos temas son importantes. ¿Quién va a hacer la actualización del documento de consenso de pielonefritis? Os pongo la imagen que suelo poner a mi servicio cuando me piden cosas raras. Así que esa sería la imagen. La verdad es que no lo sé. Bueno, aquí en la pielonefritis parece bastante claro. 10 días de tratamiento con posibilidades más largas, por supuesto, fijaros como de 10 ya vamos a saltar a 14 o más cortas de una semana. Y Fernando, yo creo que ya con esto estoy acabando. ¿Qué es lo que nos dice el UpToDate? Desde luego, terapias más largas para infecciones febriles, usualmente, generalmente 10 días, pero fijaros ya artículos muy recientes, el año 2021, tratamiento de pielonefritis, comparan 7-8 frente a 11-12, una pauta más corta frente a una más larga. Se quedan claramente con 7-8. No existe más riesgo de infección recurrente, no existe más riesgo de nefropatía cicatricial. Por tanto, apuestan claramente por las pautas cortas. Y este artículo de este año de Pediatrics que nos dice realmente si el tratamiento intravenoso corto frente a tratamiento largo. Analizan pautas menores de 7 días frente a pautas de más de 7 días o cuando se cambia, hacerse el switch al tratamiento oral, menos de 3 días frente a más de 3 días. En todos los casos, en tratamientos cortos, no se han visto tampoco que haya un aumento de las ITU recurrentes ni tampoco de las complicaciones ni nefropatía cicatricial. Por tanto, apuestan claramente por pautas cortas. ¿Cuál sería la propuesta razonable? Desde luego, bajar a 7 días de los 10 que estamos poniendo ahora o incluso menos. Las conclusiones, por tanto, de esta presentación serían que en general en España hacemos las cosas bastante bien y se verá también en los resultados de la encuesta de no hacer de la SEIP, gracias probablemente a los consensos que coordinamos desde la SEIP, que la duración de las propuestas que hacemos nosotros es aceptable comparado con lo que se hace en otros países, por tanto esa es muy buena señal, una señal de salud, de que intentamos hacer las cosas bien, pero hay margen de mejora. También hay muchas cosas y yo me considero el primer culpable por haber coordinado ese consenso de faringoamidritis y no haber dado ese paso probablemente que muchas personas están esperando a pautas más cortas, por lo menos
de una semana, incluso os digo 5 días. Ahora, creo que todos estos cambios deben estar liderados en nuestro país por la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, que es la sociedad que sabe de antibióticos, y los infectólogos los que más sabemos de antibióticos. Así que creo que debe ser así. Muchas gracias y esto es todo. Muy bien, Luis, pues si quieres empezar la presentación. Muy bien. Muy bien, pues buenos días a todos. Ya me han presentado, soy Luis Escosa y trabajo en el Hospital La Paz. Lo primero, agradecer a la SEIP que me ha propuesto el hablar sobre este tema que pues, me gusta mucho. Es un escenario un poquito diferente al comentado por Roy Piñeiro, que la verdad ha sido una presentación fantástica. Como saben, los antibióticos están entre los fármacos más frecuentemente pautados en nuestros niños hospitalizados. Uno de los mensajes que me gustaría transmitir con más hincapié en la presentación de hoy es que hay un aspecto que debería distinguirnos a los infectólogos respecto a otros clínicos en nuestros hospitales, y es el entender la antibioterapia de nuestros pacientes ingresados como un proceso, y además un proceso dinámico. Como pueden ver en la diapositiva, en la parte de abajo, hay una tendencia habitual a considerar que la antibioterapia, el momento esencial es el momento cero, y hay clínicos que tienden a quedarse en ese momento, ¿no? ya mantener una inercia a lo largo del resto del tratamiento. Las prioridades a lo largo del proceso de tratamiento antibiótico deberían modificarse. Es cierto que en el momento cero, como pueden ver, el reducir el riesgo vital, reducir el inóculo bacteriano y sobrevivir en definitiva es el objetivo más importante. Si bien es cierto que conforme pasa el tiempo, a las 48-72 horas, y conforme se han reducido los síntomas, las estrategias destinadas a este cambio de prioridades, como pueden ver en el rectángulo, pues están bien establecidas. Si bien es cierto que al principio el amplio espectro inteligente, la terapia combinada o la optimización farmacodinámica son las estrategias prioritarias, a las 48-72 horas deberíamos reevaluar siempre nuestros tratamientos, hacer un ajuste, un desescalamiento, o como nos gusta más ahora hablar, una optimización de ese tratamiento antibiótico en dependencia de los resultados microbiológicos. Porque además el hacer esto va a evitar resistencias, va a evitar toxicidad innecesaria, y hablaremos en definitiva también de esa tendencia actual que también ha comentado el doctor Piñeiro, de los tratamientos cortos. He estructurado esta presentación en 8 claves y vamos a ir analizando estas pinceladas. Respecto a la antibioterapia en nuestros hospitales, el primer punto fundamental es que realicemos una recogida e interpretación adecuada de las muestras microbiológicas. Hay una serie de errores que son muy frecuentes en nuestros centros. La recogida inadecuada de hemocultivos, con una asepsia que sea insuficiente, o no recoger hemocultivos pareados en pacientes portadores de catéteres venosos centrales, en donde sí esté indicado, o, muy importante en pediatría, el envío de volúmenes inadecuados de hemocultivos. Como saben, la sensibilidad que nos puede proporcionar nuestro laboratorio de microbiología se reduce drásticamente cuando el volumen está por debajo de los 2 mililitros de sangre. Otro error frecuente es el envío de torundas de lesiones superficiales frente a las muestras profundas. Esto es especialmente relevante en infecciones de heridas quirúrgicas. También el enviar muestras contaminadas de sondajes vesicales u otros drenajes. Y por último, el enviar muestras sin indicación, donde el crecimiento de muestras que en realidad sean contaminantes pueden llevar a la pauta de un tratamiento realmente innecesario. Para quien no lo conozca, me remito a este interesantísimo documento respecto a se trata de una guía práctica, recomendaciones para
la realización de hemocultivos en urgencias pediátricas. Es un documento que hoy por hoy sigue bastante vigente. ¿Qué podemos decir respecto al papel de las técnicas de diagnóstico rápido? Bueno, pues en nuestros centros las utilizamos, tienen una serie de ventajas evidentes, reducen la incertidumbre diagnóstica, minimizan el tiempo de uso de tratamiento empírico en favor del tratamiento dirigido. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes pues, que pueden comprometer el uso generalizado de las mismas. La realidad es que tenemos pocos en las carteras de servicios. Los que más difundidos están son el test rápido de estreptococopiógenes, los test rápidos de influenza y otros virus respiratorios, pero para test rápidos en muestras invasivas como puedan ser hemocultivos o líquidos cefalorraquídeos, la verdad es que los costes por el momento pues, reducen, digamos, la generalización de estos resultados, de estas pruebas. Además, los resultados que ofrecen son cualitativos y no permiten muchas veces monitorizar la respuesta clínica adecuadamente. Quería traer esta diapositiva que me parece muy interesante, es una publicación del año 2017, donde estudian digamos, el impacto del diagnóstico molecular sobre hemocultivos en la mortalidad de bacteriemia. Todos estos son estudios en población adulta. Y como pueden ver, cuando el diagnóstico molecular se alía con estrategias PROA en nuestros centros, se produce un descenso en la mortalidad de la bacteriemia. Por tanto, estas técnicas de diagnóstico rápido es probable que en el futuro se vengan a imponer como uso generalizado. El segundo punto que quería tratar es, pues, cuando esté indicado, la selección adecuada del tratamiento empírico es fundamental. Y esto es una estrategia, una pequeña estrategia individual que yo utilizo habitualmente porque me parece especialmente relevante que esta selección adecuada del tratamiento empírico se realice de forma más o menos sistemática. Es la estrategia del FIFLAG H2 que me permite con esta pequeña secuencia de letras el revisar sistemáticamente cuáles son las cosas importantes a atender en nuestro paciente en el momento de seleccionar el tratamiento empírico. Hay que atender a la función renal, hay que atender a las interacciones en pacientes polimedicados, atender al foco probable de la infección, el lugar en donde esta infección se está produciendo. Por supuesto, las alergias, la gravedad del proceso va a condicionar enormemente el grado de error que puedo permitirme en la selección del tratamiento empírico y, por último, el historial microbiológico. Las bacterias en los hospitales tienden a repetirse en un mismo paciente y también el historial de antibióticos utilizados en ese mismo paciente. Si nuestro paciente ha recibido un tratamiento en el último mes con un antibiótico, es posible que no sea la mejor pauta elegir como tratamiento empírico en un segundo tiempo. Respecto a esto, el desarrollo de guías locales de tratamiento empírico es la estrategia aislada que mejor evidencia ha ofrecido entre las estrategias PROA en niños. Esto es muy importante de resaltar. Es, digamos, una de las primeras propuestas a hacer en todas aquellas personas que se estén planteando el desarrollar un PROA en sus centros. El desarrollo de las guías locales. Si bien es cierto que los PROA en general suelen ser un conjunto de estrategias, pero esta de forma aislada tiene un enorme impacto. Y hoy por hoy, en cuanto al tratamiento empírico, la verdad es que tenemos todavía muchas incertidumbres y nosotros en el día a día particularmente las tenemos para el tratamiento empírico de los pacientes colonizados por bacterias multiresistentes. Hoy por hoy no hay scores pediátricos que hayan demostrado utilidad de cara a tomar estas decisiones. El tercer punto del que quería hablar es que prescribir a las dosis óptimas, a los intervalos adecuados y con la vía de administración adecuada, se trata de un punto fundamental. Y para esto tenemos que repasar lo que son los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética, pues, podríamos un poco burdamente definirlo como el efecto que nuestro organismo o el organismo de nuestro paciente genera en el fármaco. Nosotros administramos una dosis de antibiótico y ese antibiótico conseguirá una concentración en el foco de infección. Bien, pues en ese proceso mediarán 4 procesos: la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, que es a lo que llamamos farmacocinética. Una vez conseguimos la concentración en el foco de infección,
lo que ese fármaco va a conseguir en nuestro organismo, en este caso en el foco de infección, y lo que media ese proceso es lo que llamamos la farmacodinamia. Respecto a eso, tenemos una serie de modelos más o menos paradigmáticos de farmacodinamia. Como podéis ver, el modelo donde la eficacia del tratamiento antibiótico se relaciona con el tiempo que la concentración del fármaco está por encima de la concentración mínima inhibitoria, ese modelo es el paradigma de los beta-lactámicos, y es por eso por lo que en nuestros hospitales tratamos de administrar los beta-lactámicos a intervalos lo más cortos posibles y ocasionalmente en algunas situaciones incluso en perfusiones prolongadas o continuas. Ese es un paradigma, y otro paradigma probablemente totalmente distinto es el de los aminoglucósidos, por ejemplo, en donde el pico de concentración que consigamos por encima de la CMI va a ser ese pico lo que determine la eficacia en nuestro foco de infección. Hay otros modelos que se basan en el área bajo la curva por encima de la CMI, como puede ser, por ejemplo, la vancomicina y otros fármacos. Quería, digamos, proponer esta pequeña cuestión básica antes de entrar en algo que cada vez con más frecuencia hacemos en nuestros centros y más todavía en unidades de críticos, y es el uso de betalactámicos en perfusión prolongada o continua. Esto es algo que en adultos realizan ya con mucha frecuencia. El Surviving Sepsis Campaign de este año pasado, de 2021, recomendaba directamente el uso de betalactámicos en perfusión prolongada o continua en pacientes con sepsis, adultos. Y en niños también empezamos a tener ciertas evidencias que proponen que para este tipo de pacientes críticos podrían tener utilidad. Aquí veis este estudio de hace 2 años, todavía no está publicado, se trata de un estudio presentado en IDWeek, donde veíamos que en pacientes con uso de drogas vasoactivas y con una infección, la mortalidad a 30 días se reducía claramente en pacientes que recibían los betalactámicos en perfusión prolongadas o continuas. No quería dejar de recomendar este documento de SEIP, realizado también junto con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, donde, pues, a la luz de las últimas propuestas del Comité Europeo de Evaluación de Sensibilidad Antimicrobiana respecto a puntos de corte, donde el concepto de intermedio en el antibiograma ya en realidad se sustituye por la sensibilidad cuando se optimiza la dosificación del fármaco. Bueno, pues este documento nos ayuda en nuestro día a día enormemente en nuestros centros para encontrar las dosis estándares y dosis altas para los tratamientos dirigidos respecto a cuando tenemos el antibiograma en la mano. Voy a hablar también brevemente, el doctor Piñeiro lo ha ilustrado perfectamente en los escenarios de infección comunitaria, pero en la infección que tratamos en los hospitales también la duración es cada vez un asunto de mayor importancia. Se trata probablemente de la estrategia más segura y más eficaz de cara a obtener un verdadero efecto ecológico en nuestros centros de cara a reducir la emergencia de resistencias. Este es un editorial de hace apenas 3 años, donde efectivamente se ilustraba que en definitiva utilizamos pautas de tratamiento más bien arbitrarias y cada vez un mayor número de ensayos clínicos en adultos están precisamente dirigidos a reducir los tiempos de tratamiento. Esta es una tabla de uso personal respecto a la duración mínima efectiva total para síndromes infecciosos en niños en procesos no complicados. Algunos de ellos, el doctor Piñeiro los ha revisado a la perfección. Yo quería centrarme en 3. La neumonía asociada a ventilación mecánica, hoy por hoy nosotros la tratamos en su gran mayoría durante 7-8 días en nuestros hospitales y nuestras unidades de críticos. Y las bacteriemias estamos reduciendo cada vez más la duración. Los pacientes con bacteriemia por Staphylococcus epidermidis cada vez más utilizamos pautas de 5 o 7 días y para gram negativos en torno a 7 días. Este es un documento que siempre paso a nuestros residentes. Es un documento del año 2016, un artículo muy interesante que precisamente establece la evidencia en ese momento respecto a la duración de la pauta de antibiótico y el momento adecuado de paso a vía oral
para todos estos síndromes. Es un documento muy interesante que ofrece tablas realmente muy bien documentadas y que si no conocen, desde luego les invito a revisar. El quinto punto en el que quería insistir es en la importancia en nuestros centros de no utilizar tratamientos dirigidos en combinación de forma rutinaria. Hay algunos escenarios donde esto podría tener cabida, pero en la gran mayoría de los casos se conoce desde hace años que las combinaciones de tratamiento antibiótico en su mayoría de los casos son innecesarias y aumentan la toxicidad. Incluso en algunos escenarios donde se venía considerando en los últimos años que esta terapia en combinación podía tener cabida, como es por ejemplo el tratamiento de las bacteriemias por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, pues cada vez se conoce que solamente algunos casos en escenarios de pacientes extraordinariamente graves podría haber un beneficio, y este beneficio cada vez se viene poniendo más en cuestión con la disponibilidad de fármacos betalactámicos nuevos. El sexto punto que quería comentar es la importancia en nuestros pacientes de controlar el foco de infección de forma precoz. En este documento al que ya hemos hecho mención se indica la relevancia de controlar estos focos en las primeras 6 a 12 horas de nuestros procesos, y nosotros en concreto en la unidad de cuidados intensivos, donde hago asesoría, pues insistimos en particular en la importancia de esta práctica. El séptimo punto, y voy a incidir especialmente en esto, la optimización del tratamiento a las 48-72 horas del inicio del tratamiento y el paso a vía oral son estrategias fundamentales en nuestro día a día, precisamente porque varía la prioridad, como hemos indicado al principio, en nuestro paciente a partir de ese momento. Nosotros sabemos que lo que se viene a llamar el desescalamiento de los tratamientos empíricos no solamente es que sitúe al paciente en igualdad de condiciones respecto a un paciente en el que no se realiza esta estrategia, sino que se sabe, y hay múltiples artículos al respecto, que la mortalidad se reduce mediante estrategias adecuadas de desescalamiento. Y esto es especialmente importante. Este es un trabajo en unidades de críticos de adultos. Y nosotros últimamente insistimos especialmente en la estrategia de paso precoz a vía oral. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes van a tener menores efectos per se, menores efectos adversos, porque evita la necesidad de catéteres vasculares y sus complicaciones, porque vamos a conseguir probablemente menor duración de la estancia hospitalaria y además menores costes. ¿Cuándo consideramos nosotros en nuestro hospital que un paciente se puede beneficiar de esto? Cuando hemos conseguido una estabilidad clínica sin sepsis, cuando la absorción enteral es adecuada, cuando el fármaco adecuado está disponible y es un agente con una alta biodisponibilidad, como pueda ser linezolid, como puedan ser quinolonas o cotrimoxazol, y cuando la adherencia está garantizada. Este es un trabajo muy interesante, es una revisión de estudios prospectivos y aleatorizados, la mayor parte de ellos ensayos clínicos randomizados, donde revisan las evidencias actuales y comparan, digamos, dos ramas. Se trata de una revisión sistemática. Una primera rama en la que todos los ciclos antibióticos para osteomielitis se realizan por vía intravenosa, respecto a otra rama en la que los pacientes en un momento determinado se realiza un cambio a la vía oral. Bien, pues todos estos ensayos comprueban que para pacientes adultos en osteomielitis el tratamiento por vía oral ofrece unos resultados clínicos igualmente comparables. Y este es especialmente interesante, este mismo artículo, cuando analiza pacientes con bacteriemias. Efectivamente comprueban lo mismo. La bacteriemia, el paso a vía oral cuando se cumplen las condiciones de seguridad, permite unos resultados clínicos que incluso favorecen el paso a vía oral en muchos de estos trabajos. 3 de estos ensayos, de hecho, han sido en pacientes pediátricos, los publicados en el año 2003. Y me llama la atención especialmente que, sin embargo, esto no se ha traducido en una práctica clínica habitual en nuestros centros hasta hace bien poco, cuando realmente tenemos evidencias desde hace bastante tiempo de que esta posibilidad del paso a vía oral en bacteriemia puede realizarse también en pacientes pediátricos.
Hay múltiples trabajos que han explorado incluso esta estrategia de paso a vía oral en los contextos de proa, como es este trabajo donde ven que se reduce enormemente la estancia hospitalaria cuando se realizan este tipo de estrategias de paso precoz a vía oral. Y por último, el último punto que quería comentar, el octavo, es que suspender el tratamiento cuando la infección bacteriana es improbable. Es una cuestión realmente esencial. Nosotros últimamente utilizamos con cada vez mayor frecuencia esta estrategia de cara a plantear suspensiones de fármacos antigram positivos en nuestros escenarios de críticos. El uso del frotis nasal para Staphylococcus aureus methicillin resistente, cuando este frotis es negativo, tenemos un valor predictivo negativo del 95% para infecciones producidas por este microorganismo. Y esto nos está permitiendo, a partir del tercer día, 48-72 horas, el suspender de forma precoz este tipo de fármacos, vancomicina o teicoplanin. Insistir en que estas creencias populares que todavía se escuchan en nuestros hospitales, una vez se inicia el antibiótico hay que completar el ciclo porque si no se favorece la emergencia de resistencias, o aunque haya poca probabilidad de infección bacteriana, se ha estabilizado el paciente, lo prudente es continuar con este tratamiento. Bueno, estos son cuestiones que todavía se escuchan y que deberíamos contribuir a desterrar. Y por último, insistir en la importancia de que nosotros como infectólogos trabajemos de forma multidisciplinar con microbiólogos, farmacéuticos, etc. Nosotros ya, nuestra sociedad recientemente ha participado en el último documento de consenso de PROA hospitalario en este año y que será publicado próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues nada, vamos a pasar a la última ponente, Natalia, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, Natalia. De acuerdo, gracias. Bueno, yo no me presento, que ya me ha presentado Fernando. Os cuento brevemente, si consigo pasar. A ver, perdón, ahora. El índice un poco de mi charla, que quiero comentaros primero brevemente, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso y qué modelos pueden existir y existen? ¿Cuál es su relevancia en general, pero sobre todo en pediatría, ¿no? Que es nuestro ámbito? ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo un programa TADE? Por lo tanto, ¿cuáles son las patologías diana? Luego hablaré un poco sobre nuestra experiencia y nada, 4 pinceladas de conclusiones. Entonces, como su nombre indica, pues el tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso es un tratamiento endovenoso, ¿no? Que se lleva a cabo en un paciente que no está hospitalizado. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo se puede convertir en una realidad? Pues tenemos varios modelos. Tenemos un modelo que es el de capacitación y autoadministración, que consiste en que el paciente se va a su casa con un catéter y que se capacita a un cuidador, ¿no? En nuestro caso pediátrico, para que haga la administración del antibiótico en domicilio, que esto se puede hacer tanto en hospital de día como durante la hospitalización convencional. Luego también podemos mandar a casa a un paciente con un catéter y tener un equipo de hospitalización domiciliaria que acuda a su domicilio diariamente o cuando lo necesita para la administración del antibiótico. Y luego también podríamos considerar antibiótico domiciliario endovenoso cuando tenemos un paciente en su casa con un catéter endovenoso y acude cada día a hospital de día para que se le administre el tratamiento. Entonces, esto, como ya he insinuado, son 3 modelos, pero que están interrelacionados entre ellos y que se puede pasar de uno a otro o que sean modelos mixtos. Por ejemplo, existen equipos que lo que hacen es que va una persona de hospitalización domiciliaria, administra la dosis de la mañana y prepara la de la noche y capacita al cuidador para que sea la administración de la noche la que haga, pues, el cuidador principal del paciente, ¿no? Otras veces que, por ejemplo, como os decía antes, la formación para capacitación y autoadministración se puede hacer en hospital de día y cuando la familia ya lo ha administrado correctamente, pasar a domicilio, ¿no? Entonces, esto digamos que son los 3 básicos, pero luego se pueden relacionar entre ellos o hacer modelos mixtos.
Entonces, ¿cuál es su relevancia? Pues la lista de beneficios, como veréis, es más larga que la de inconvenientes. Por supuesto, esto puede llevar una mayor satisfacción tanto de los pacientes como de los padres o cuidadores, ¿no? Porque básicamente están en su casa en vez de estar en el hospital. Es un entorno mucho más agradable y que los niños perciben como más seguro, y además esto también permite pues empoderar a los padres o cuidadores en el cuidado de sus hijos, y que ellos también puedan participar activamente en el proceso de la salud de sus hijos, ¿no? Esto, pues, por supuesto, da lugar a un bienestar psicológico de toda la familia, también unos hermanos que pueden tener a sus padres en casa, por ejemplo. Permite, en muchos casos, incluso la vuelta a la escolarización, si hay un adecuado contacto entre la familia y el equipo educativo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido a muchos pacientes pues, de 6 años para arriba, diría, yendo a la escuela con su catéter bien colocado, bien tapado. No pueden hacer actividad física, pero no hemos tenido ningún problema en relación a la escuela. Y si los niños están en la escuela y el antibiótico, por ejemplo, es una vez al día, se administra por la noche, pues los padres también pueden volver a trabajar con los beneficios, ¿no? En una situación que a veces tenemos pacientes con precariedad laboral familiar, que eso comporta. Luego, por supuesto, se reduce la infección nosocomial, se reducen también los costes sanitarios al no estar ocupando una habitación, y en situaciones excepcionales como de la pandemia por COVID, ¿no? Pues también puede ayudar mucho a hacer toda la gestión de camas hospitalarias. Entonces, ¿qué riesgos tenemos? Pues por supuesto siempre hay el miedo a la infección del catéter, aunque es cierto que con una adecuada formación a la familia y una selección de pacientes y de familias, realmente ha habido estudios que dicen que las ratios de infección son iguales o menores a las que tenemos en los hospitales. Luego, pues problemas técnicos con el catéter, que se obstruya, se movilice, ¿no? Y que esto obligaría al paciente a buscar una atención especializada, y luego que pueda haber errores de preparación y de administración. Así que, como veis, todo lo que son los riesgos está muy relacionado con la necesidad de hacer una selección muy cuidadosa de pacientes. Entonces, como os comentaba, ¿no? Aquí tenéis un artículo para que veáis el impacto de un programa TABE, que esto se hizo en un hospital terciario del Reino Unido. Incluyeron 123 pacientes, que es importante que veáis que casi la mitad eran menores de 5 años, ¿no? Que la edad muchas veces es un miedo cuando se empieza a implementar programas de este tipo. Aquí lo que trataban sobre todo eran osteomielitis por aureus, y vieron que ahorraban 1.680 días de hospitalización y que el resultado era muy bueno, porque tenían casi un 90% de éxito sin efectos adversos, un 10% de éxito con efectos adversos menores. O sea, que eran efectos, ¿no? Que aunque, pues, por ejemplo, se tenía que recolocar el catéter o recambiar el catéter, o había algún tema con la medicación, pero que esto no impedía que se llevase a cabo el tratamiento en TABE con éxito, y solo un 2,3% de fracaso con reingreso. Con lo cual vemos, ¿no? Que hay un beneficio tanto de reducción de hospitalización, es decir, es una estrategia que es eficaz, ¿no? Y que además es segura. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar a nuestros pacientes? Pues primero, por supuesto, tiene que necesitar un antibiótico endovenoso. O sea, tener un programa TABE no nos tiene que hacer en ningún caso olvidar, como acaba de comentarnos Luis, que existen muchas alternativas orales, y que, por supuesto, si un paciente puede recibir un tratamiento vía oral, esta va a ser la primera elección, sea como sea el contexto, porque es la que ofrece las mejores alternativas. Entonces, si no tenemos este plan A, tenemos el plan B, necesitamos antibiótico endovenoso. Luego necesitamos también que la duración del tratamiento sea suficiente en el caso de la capacitación y autoadministración, como para que tengamos un beneficio de hacer tratamiento en casa, porque si, por ejemplo, nos planteamos un tratamiento de 5 días endovenoso, pues entre que formamos a la familia y todo, quizás ganamos un día. Habría que valorar si realmente vale la pena el esfuerzo para ahorrar un día de hospitalización. En cambio, en tratamientos más largos, pues esto sí que va a tener sentido, con lo cual nos iremos seguramente a un grupo de pacientes más crónico, ¿no? Del tipo fibrosis quística, trasplantado.
Luego, que haya ausencia de otros motivos de ingreso, por supuesto, que el paciente esté estable, que la infección ya esté controlada y que su evolución sea predecible. Y luego, por supuesto, las características del fármaco, ¿no? Tienen que ser fármacos seguros que se pueden manipular por personal no sanitario. Tienen que ser fármacos estables, ¿no? Si se preparan, por ejemplo, a la vez todas las administraciones del día, y si no, hay que tener presente que cada vez se tendrá que preparar cada dosis. Y luego el número de dosis, pues puede ser una limitación o no según el modelo que utilicemos. Si tenemos unos pacientes que consideramos que la familia no puede administrar el tratamiento, pues por los temas que sea, pero sí que pueden tener un paciente en casa con un catéter e ir el equipo de hospitalización domiciliaria cada día, en esos pacientes vamos a tener que escoger fármacos de una administración diaria, porque cada 8, cada 12 horas seguramente no tendremos personal, ¿de acuerdo? En cambio, si tenemos una familia que está capacitada, que está administrando el fármaco, o un modelo mixto de enfermería y familia, pues sí que podríamos usar fármacos con 2 o 3 o 4 dosis diarias. Luego, respecto a los padres o cuidadores, pues hay que tener al menos una persona de referencia que sea la que se formará. Tiene que tener capacidad para entender los cuidados del catéter, tiene que tener capacidad para entender la preparación y administración del antibiótico, esto evidentemente cuando los vamos a capacitar, y esto no solo hay que valorarlo desde un punto de vista teórico, ¿no? De a mí me parece que esta persona lo va a saber hacer, sino que cuando se hace la capacitación, el personal de enfermería que hace la capacitación verifica que esta persona referente lo hace todo tal como se tiene que hacer. Es decir, primero la enfermera lo enseña mientras, debo decir que suelen ser las madres, lo ven, luego lo hace la madre con ayuda y luego lo hace sin ayuda y bajo la supervisión de la enfermería, con lo cual se confirma antes de ir a casa que esta persona está capacitada para administrar el antibiótico. Luego, por supuesto, tienen que tener los recursos para contactar con el hospital y acudir si es necesario. Puede parecer evidente, pero hay que tener teléfonos, hay que tener una forma de acudir al hospital si hay algún problema con el catéter. Y luego, por supuesto, pues que el domicilio cumpla con las características, ¿no? Que permitan mantener la higiene del catéter y del material y, por ejemplo, pues guardar el material en nevera, etc. Y finalmente, respecto al sistema sanitario y al hospital, pues necesitamos un equipo multidisciplinario que gestione el tratamiento antibiótico endovenoso a domicilio, que aquí hay que tener infectólogos pediátricos, enfermería pediátrica especializada, personas referentes de farmacia que también estén especializados en este tema y, por supuesto, la parte importantísima del equipo será el paciente y sus cuidadores. Y evidentemente, si este tratamiento no se solicita desde el equipo de infectología pediátrica, sino desde otro equipo, pues los referentes del otro equipo. Luego, si vamos a hacer programas de autoadministración, normalmente, al menos en nuestro hospital, los pacientes van a casa con catéteres un poco largos, digamos, más allá de una Bocat. Normalmente van con Millens de preferencia y en algunas veces con PICS, con lo cual vamos a necesitar también un equipo que sea capaz de colocar estos catéteres a los pacientes. En el caso de que nuestro modelo sea de hospitalización domiciliaria, pues evidentemente necesitamos un equipo de hospitalización domiciliaria. Necesitamos tener un servicio de atención al paciente 24 horas, que puede ser el servicio de urgencias, y por supuesto pues la capacidad técnica y los recursos materiales. Entonces, con esto, ¿qué nos podemos plantear tratar con TADE? Pues bueno, aquí os he puesto una lista, pero no la voy a leer porque básicamente la respuesta es todo. O sea, cualquier infección que cumpla los criterios que he comentado anteriormente, ¿no? Que los pacientes cumplan los criterios, la familia, el sistema sanitario y luego que sea una infección, ¿no? Con paciente estable que necesita antibiótico endovenoso, pues vamos a poder utilizar tratamiento en TADE. Entonces, de estos modelos que os comentaba, os he hecho un poco una tabla, ¿no? Con las ventajas e inconvenientes de cada uno, porque al final lo que un hospital que quiere instaurar uno de estos programas se tiene que plantear es, según el tipo de pacientes que tiene y según el tipo de recursos que tiene, cuál es el programa que mejor se adecúa a sus características y de hecho incluso plantear tener dos y que se relacionen entre ellos. Pero bueno, yo para empezar
iría con uno. Nosotros, por ejemplo, hemos escogido el de capacitación y autoadministración, aunque es posible, bueno, en principio probablemente incorporaremos también un equipo ampliado de hospitalización domiciliaria, con lo cual nos iremos a un modelo más mixto. Entonces, como principales ventajas que ya he ido comentando, el de capacitación y autoadministración, pues te permite mucha más flexibilidad a la hora de administrar los antibióticos. Puedes administrar en múltiples dosis, puedes adaptar el horario al paciente y a la familia, ¿no?, para facilitar la escolarización o el trabajo de los padres. Favorece en este sentido la autonomía del paciente, no tienes ningún problema con los fines de semana, y luego también puedes hacerlo con pacientes que estén a mayor distancia entre el domicilio y el hospital. Nosotros hemos tenido pacientes distribuidos por Cataluña con tratamiento antibiótico endovenoso domiciliario. Contactamos también con su hospital de referencia, y si tienen algún problema pues con el catéter o con lo que sea, en vez de tener que venir, conducir 2 horas y venir a nuestro hospital, pues tienen su centro de salud de referencia o su hospital de referencia con el que estamos coordinados para resolver problemas. Entonces, ¿qué contras tiene? Necesitas un catéter más largo. Hay algunos fármacos que las familias no pueden manejar porque se consideran de riesgo para quien lo manipule, y por lo tanto lo tiene que utilizar personal sanitario especializado. Por ejemplo, con el ganciclovir nos ha pasado esto. Y luego que necesitas unos días de formación antes de ir al hospital, con lo cual tratamientos cortos pues no te va a servir. Entonces, enfermería en hospital a domicilio. Pues aquí puedes utilizar cualquier catéter, normalmente una Bocat te puede servir y normalmente es lo que hacen. Podemos usar fármacos que su manejo es de riesgo y especializado, y podemos dar el alta a domicilio más precoz. En cuanto el paciente esté estable y tengamos decidido el tratamiento, puede irse a casa. De hecho, incluso nos permitiría enviar a casa a pacientes con tratamientos empíricos que luego podríamos cambiar al disponer de antibiograma y ajustar el tratamiento. Esto, en cambio, en un modelo de capacitación y autoadministración es un poco más difícil. Y el modelo de hospitalización a domicilio es que, como va un médico allá diariamente, pues no es tan necesario hacer visitas de control en el hospital. Y los contras, pues todo lo que es logística, sobre todo, múltiples dosis, fines de semana, horarios de noche, y que muy seguramente, como las visitas son durante la mañana, pues mayor dificultad para vuelta a la escuela y al empleo. Y luego en hospital de día, pues bueno, pues lo que os podéis imaginar, ¿no? Cualquier catéter, manejo de riesgo, no hay problema, se puede dar de alta de forma más precoz también a los pacientes, pero vamos a tener al paciente yendo al hospital de forma, pues sobre todo diaria, ¿no? Y vamos a tener también todos los problemas de logística, fines de semana, mañanas, y sobre todo vamos a necesitar que el paciente pues viva cerca del hospital. Entonces, TADI-PROA, importantísimo. Como veis, ha sido un tema que ha generado también mucho interés, ¿no?, a niveles de publicaciones, porque a veces puede parecer que incluso que sean oponentes, ¿no?, como propone este primer titular, opponents or teammates. Porque lo que pasa a veces es que, por ejemplo, para priorizar una administración única diaria, vamos a utilizar tratamientos de mayor espectro que si fuese una administración en el hospital. Por ejemplo, pues para un neumococo sensible, quizás en el hospital estaríamos utilizando penicilina, y en domicilio escogeremos ceftriaxona, porque serán solo, ¿no?, 1 o 2 administraciones al día según localización, mucha menos manipulación de catéter, más fácil de preparar y menos interferencia en la vida del paciente. Pero bueno, esto al final, más que una oposición, tiene que ser un reto y tiene que ser una oportunidad, y de hecho hay diversas sociedades, ¿no?, que dicen que estos equipos tienen que estar interrelacionados y tienen que trabajar juntos para buscar pues el denominador común que permita que los pacientes se beneficien de lo mejor de cada una de las dos especialidades, diríamos. Esto en nuestro caso está claro que somos compañeros de equipo, porque al final las personas que formamos parte del equipo TADE formamos parte del equipo PROA, con lo cual siempre vamos de la mano en este sentido. Entonces, ya os comento brevemente nuestra experiencia. En nuestro hospital se empezó el TADE, igual que de forma mundial, ¿no?, que esto sí que os haré un inciso, que en general los pediatras siempre vamos por detrás de los adultos, pues en TADE no. El primer TADE se hizo en niños, por allá en los años 70, 80, para niños de fibrosis quística.
Y de la misma manera, en nuestro hospital empezamos con fibrosis quística en el 97, progresivamente se fueron incluyendo otras patologías. Como en nuestro hospital tenemos muchos pacientes crónicos, ¿no? Por ser un hospital de referencia pues, de fibrosis quística, de trasplante de órganos sólidos, de trasplante de progenitores, un oncohemato, nos planteamos que el modelo de capacitación y autoadministración a domicilio era el que mayores beneficios podía tener para los pacientes y por lo tanto este es nuestro modelo. Como os comentaba, tenemos un equipo, ¿no? Con farmacia, enfermería e infectología, un equipo de colocación de catéteres y una guía para pacientes y familia que os mostraré y además sobre todo, ¿no? Y dentro del equipo PROA pues vamos haciendo una evaluación anual de resultados para identificar puntos de mejora. Esto es un poco, ¿no? El esquema del circuito que lógicamente es esto, ¿no? En el hospital pues, se valora la inclusión del paciente, se entrega la guía a la familia, se capacita y luego en domicilio pues, se llevan todo el material, se llevan más o menos para 2 o 3 semanas y si el tratamiento dura más, pues cuando vienen al hospital a visitas de control y de revisión del catéter que se hacen semanalmente, se llevan más material de farmacia y luego este seguimiento que os comentaba, ¿no? Semanalmente o quizás cada 10 días para control de inserción del catéter, con nosotros en función de lo que se considere y cualquier cosa nos avisa la enfermera y luego también tienen el contacto telefónico pues tanto de nuestras consultas como de la enfermera referente como de urgencias. Esta es la guía. Es una guía que es muy útil porque está, ¿no? Tiene toda la información para los cuidadores y de hecho yo se la paso a todos los resis que rotan con nosotros porque es muy ilustrativa, lo explica muy bien y está disponible en esta dirección que os pongo aquí. Está en abierto y la intención es que sea útil a cualquiera que la quiera utilizar y habla un poco de todo, pues de los cuidados del catéter, de cómo administrar el antibiótico, de qué es lo que hay que vigilar, con muchas ilustraciones para facilitar su lectura. Entonces, nada, publicamos recientemente, yo creo que este mismo año o a finales del pasado, la descripción de 2 años de nuestro tratamiento, de nuestro programa TADE dentro del PROA, que comentamos también el impacto de la pandemia COVID. Usaré la presentación que hicimos en el último congreso de la Sociedad Española de Infectología de adultos y de micro en el 2021, que básicamente recogimos todos los casos de TADE entre 2019 y 2020. ¿De acuerdo? Eran 57 pacientes, la mayoría hombres con una mediana de edad de 10 años, 106 episodios de TADE y como veis una duración mediana de 13 días. La mayoría de los tratamientos en monoterapia, algunos en biterapia y hasta triple terapia, y en total se ahorraron 1.900 días de ingreso, lo que representa 2,6 camas al día. Aquí veis un poco, ¿no? Y esto va en relación a lo de nuestro perfil de pacientes que os comentaba, que donde más se utilizó fue en exacerbación respiratoria en fibrosis quística, luego en colangitis en pacientes trasplantados hepáticos. Esto ya es un poco más comunitario, ¿no? De infección osteoarticular, aunque aquí también hay algún paciente oncohematológico con infección osteoarticular, y luego también en infección urinaria, sobre todo en pacientes urópatas y trasplantados renales, en los que la vía oral, pues por el microorganismo, por el paciente, no era una opción. Como veis, de los resultados, un 56% se resuelve con endovenoso, en 23% la respuesta es suficientemente buena como pasar a vía oral y en un 20% se interrumpe prematuramente porque el paciente o evoluciona mal o hay complicaciones con el catéter o existe la manera de optimizar el tratamiento antibiótico con un fármaco que se tiene que administrar en el hospital. Por lo tanto, como conclusión, hemos visto que en nuestra experiencia, ¿no? El programa se utiliza en una gran variedad de pacientes y de infecciones con un descenso significativo de la ocupación de camas hospitalarias y con un buen resultado. Entonces, como conclusiones de mi charla, simplemente remarcar que el TADE en pediatría es una realidad, es efectivo, es seguro, que es importantísimo la selección muy cuidadosa de pacientes para que tengamos éxito, que cada hospital tiene que ver cuál es el modelo que mejor le va para sus características de recursos, pacientes y todo, que el trabajo en equipo multidisciplinar es importantísimo y que también la coordinación con el equipo PROA pediátrico es fundamental. Y nada, agradezco
agradecimientos a todos que no los leo porque vamos mal de tiempo y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de presentar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una mañana excelente con unas ponencias maravillosas y hay muchas preguntas, ¿no? Con lo cual vamos a empezar a aprovechar el tiempo que nos queda. Creo que van con mucho delay bueno, el resto de la gente, pero bueno, para nosotros son y 10 y entonces bueno, vamos a hacer un tiempo por lo menos de cuarto de hora de preguntas, ¿no? Empezamos contigo, Roy. Hay muchas preguntas dedicadas a la cistitis. Ahora, como sabes, al pertenecer al Comité de Medicamentos, pues hay un desabastecimiento en España de fosfomicina trometamol de 2 gramos, ¿no? Y entonces eso complica el tratamiento de un día en las infecciones urinarias, sobre todo en el niño mayor, ¿no? Esa sería, ¿qué alternativas tendríamos o qué propondrías? Y sobre todo en niños pequeños, menores de 6 años, en donde el fosfomicina trometamol no esté indicado, también hay preguntas en este sentido, en si las pautas también deben ser de 3 días o si debemos ir a pautas un poquito más prolongadas, o bueno, a ver qué piensas en ese sentido. Sí, la recomendación del consenso en los menores de 6 años siempre iba por las líneas de las cefaloporinas de segunda generación, en cuyo caso sería cefuroxima, con el inconveniente que todos conocemos que su formulación oral en España no es la mejor de todas, y una opción que también se acepta, aunque se sabe que existen un 15% de resistencias de forma general en nuestro país, sería amoxicilina clavulánico, que sería una opción que digamos que es mejor tolerada. Lo ideal, eso sería el tratamiento empírico, lo ideal siempre antes de empezar un tratamiento de una infección de orina es recoger un urocultivo y luego, desde luego, actuar según los resultados del antibiograma, que creo que sigue siendo una de las tareas pendientes de la mayoría de los pediatras en este país, que al final, si va bien con el amoxiclavulánico, ¿qué más da que sea sensible a amoxicilina? Déjale clavulánico, y no es así. Si es sensible a amoxicilina, se debe cambiar amoxicilina. Y por supuesto, debemos insistir en pautas de 3 días. Estamos hablando de cistitis afebriles, con bajo riesgo de que haya complicaciones y en pacientes que no serán urópatas. Por tanto, 3 días más que suficiente, que a veces el antibiograma va a estar en 24 horas, o debería estar en 24 horas, con 3 días es más que suficiente. Si en 3 días no ha habido respuesta, hay que ver el antibiograma y hay que volver a ver al niño, porque se nos olvida muchas veces que hay muchas otras causas de disuria aparte de la clásica cistitis. Y también hay cistitis virales, que también se nos olvida. Muy bien. También para ti, Roy, también nos pregunta Ana Grande si en el nuevo documento de consenso de cistitis media aguda piensas que en niños vacunados correctamente, sin factores de riesgo y sin complicaciones, se deben seguir utilizando antibióticos, ¿no? Y yo te añado como pregunta también que en algunas guías, sobre todo americanas, administran pues es la amoxicilina clavulánico en pautas de cada 12 horas, ¿no? ¿Qué te parece esta forma de actuación de este intervalo de dosificación? Y bueno, contestará Ana un poco si en estos pacientes mayores de 6 meses con otitis se deben, y sin factores de riesgo se deben utilizar antibióticos. A ver, hay que tener en cuenta aquí en esta pregunta que no hay ninguna duda de que las nuevas vacunas antineumocócicas han tenido un impacto mucho más de lo esperado, mucho mayor de lo esperado en la otitis, y se sabe que ha habido una disminución en la colonización orofaringea de neumococos incluidos en la vacuna. Lo que ocurre es que las vacunas que siempre se hacen con la mejor intención, pues en el caso precisamente de la otitis y la sinusitis, que más o menos digamos que comparten microorganismos que producen la enfermedad, pues se ha visto un pequeño descenso del neumococo, de los serotipos incluidos en la vacuna, por supuesto, y esto hace que emerja en el primer lugar como causa de todas las otitis y sinusitis, no de todas, sino uno de los más frecuentes, uno que siempre estaba en el segundo lugar, que es la Haemophilus no tipable, ¿no? Y en el mismo lugar tendríamos al neumococo con un aumento porcentual de los serotipos no vacunales, y en tercer lugar seguirá siempre a Moraxella catarrhalis, con también un aumento porcentual con respecto a la era prevacunal. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que, con independencia muchas veces de cuál sea nuestra pauta de vacunas, a lo mejor estamos luchando contra otras bacterias, contra bacterias que sabemos que son productoras de beta-lactamasa, así porque a lo mejor amoxicilina puede que se quede corto. Así que el futuro, desde luego, es incierto. No sé si decir que las vacunas han venido mal para la otitis, porque desde luego no debe ser así, no hay ninguna duda del efecto positivo de las vacunas antineumocócicas, pero es posible que en los próximos años, con lo difícil que es hacer estos estudios microbiológicos,
quizá amoxicilina clavulánico en el tratamiento de la otitis en menores de 6 meses, por supuesto, y a partir de ahí ya se verá, tenga importancia. Por tanto, yo creo que en la otitis lo más importante muchas veces no es la edad. Si son menos de 6 meses sí que a lo mejor vamos a poner antibiótico con más facilidad, pero por encima de los 6 meses hay que tener en cuenta muchísimos factores, que es primero si los criterios diagnósticos de otitis se cumplen. Fernando, me acuerdo perfectamente de ese primer documento de consenso que hiciste en 2013, cómo cuando hacíamos congresos presenciales, hacías preguntas de ¿este niño tiene una otitis? Y todo el mundo decía, sí, y tú decías, pues no, siguiendo los criterios, no tiene una otitis. Y todo el mundo decía, ¿cómo que no? Entonces, y al revés, también decían, ¿este niño tiene una otitis? Todo el mundo, no la tiene. Y tú decías, pues siguiendo los criterios, sí la tiene, ¿no? Y es que yo creo que no debemos estar ningún día en urgencias sin ese documento vuestro abierto y con los criterios diagnósticos, porque muchas veces llamamos otitis a lo que no es, ponemos antibiótico rápido por cubrirnos. No sé muy bien en qué momento eso de que el antibiótico nos da más seguridad surgió, pero desde luego que es así para muchos pediatras. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que el diagnóstico sea correcto y la estrategia de esperar y ver que no pasa nada. Muchas veces es mejor, vamos a ver qué ocurre, volvemos a ver al niño mañana, que no estamos diciendo dentro de una semana, sino mañana, dentro de 48 horas, y en función de cómo sea la evolución, valoramos el tratamiento. Y, por tanto, yo creo que respondiendo un poco a Ana, hay que individualizar cada paciente, que se sigan los criterios diagnósticos y tener en cuenta que las vacunas antineumocócicas de momento no se ha visto, aunque haya un posible recambio de serotipos, que en el neumococo haya habido una disminución de las resistencias, que es una de las cosas también que se buscaba y que decían, bueno, vamos a poder bajar la amoxicilina de 80. Pues nos mantenemos en un 15% de forma general, en España probablemente un poquito más alto, es difícil valorar los estudios porque son de muchas regiones, pero bueno, es apasionante y no sé yo si vamos a llegar a un consenso, Fernando, en esa actualización que tenemos pendiente. Muy bien, Roy. Bueno, pasamos a Luis. Os ruego que seáis lo más breves, concisos para que tengamos tiempo a hacerle más cantidad de preguntas. A ver, Luis, sobre todo para ti, hay muchas preguntas en relación con la perfusión extendida de fármacos en pacientes graves, ¿no? Recalcar tus palabras en cuanto a que en los pacientes con graves es recomendable la perfusión extendida de betalactámico siempre que sea posible. ¿Qué piensas, por ejemplo, también en otros antibióticos como puede ser la vancomicina? ¿También se deben prescribir en perfusión extendida? Bueno, muchas gracias, Fernando. Para la vancomicina, que vamos, por lo que yo sé, ha habido muchos estudios, Lo que sí sé es que la mejor experiencia es en niños por debajo de los 3 meses. Es un poco en los pacientes donde más nos planteamos el uso de perfusión continua de vancomicina. Hay que resaltar que esta perfusión continua siempre debe venir precedida de una dosis de carga. Eso es fundamental. Y en la perfusión prolongada o continua de betalactámicos exactamente lo mismo. Es para niños, como digo, menores de 3 meses, donde se ha estudiado mejor y donde se recomienda más. Hay, de hecho, un ensayo clínico que evalúa el uso de la pauta intermitente convencional respecto a la perfusión extendida, precisamente en niños de esa edad. Y lo que ve es que efectivamente los niveles adecuados de vancomicina se alcanzan de forma más precoz en aquellos que utilizan perfusión. Sin embargo, a la hora de demostrar si eso tiene algún tipo de impacto clínico en mortalidad, ese ensayo en concreto, que yo sepa es el único que se ha publicado, no consigue ofrecer un dato en ese sentido de mayor beneficio en cuanto a mortalidad. Es un poco, hay controversia, quizá en los menores de 3 meses podría haber mayor cabida y también en pacientes críticos que no lleguen a alcanzar los niveles adecuados de forma más o menos precoz, ¿no? En ese caso también una transición a pautas de perfusión extendida podría ser muy, muy, muy interesante. Sí.
Muy bien. Y también hay preguntas sobre bueno, el tratamiento de los pacientes colonizados, ¿no? Por bacterias multiresistentes, ¿no? Has comentado que, bueno, pues que en paciente grave quizá habría que hacer una cobertura de las bacterias colonizadas, ¿no? En todos los supuestos están colonizadas por BLE, pero también se están colonizadas por carbapenemasas. ¿Te parece que en una infección grave hay que cubrir estos microorganismos de forma empírica con las pautas tan complejas a veces que son? Bueno, a ver, esta es una duda que nos planteamos muchísimas veces en nuestro hospital, ya lo sabes, donde sistemáticamente hay unidades que se someten a vigilancia semanal de pacientes colonizados. La cuestión está en que cuál es la probabilidad de que un paciente colonizado tenga una infección clínica por este tipo de bacteria y no otra. Bueno, esto sabemos que en un paciente que sea de alto riesgo, como por ejemplo un trasplantado halogénico o un paciente especialmente inmunosuprimido o un paciente en un escenario de cuidados críticos, sabemos que estas probabilidades en las siguientes semanas a la colonización están en torno al 30-50%, es decir, son pacientes que tienen un alto riesgo. En esos casos, yo desde luego, conociendo la colonización, sí soy partidario de, en el caso de presentar una infección significativa, el cubrir al menos con un agente que conozcamos, bien por la ecología del hospital o porque tengamos un antibiograma realizado en el laboratorio en la muestra de colonización. Yo sí recomiendo en esos casos incluir en el tratamiento empírico un agente con cobertura frente a ese microorganismo. Es, como digo, un escenario complicado y que además por el momento no hay scores pediátricos bien desarrollados para elegir qué paciente verdaderamente se debe de beneficiar de esa estrategia empírica. Y para mí, desde luego, hoy por hoy lo marca la gravedad del proceso de base y la gravedad del proceso agudo de cara a la selección de esa propuesta empírica. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer también preguntas a Natalia, que ha sido una charla pues, muy, muy interesante. A ver, nos preguntan por aquí, Natalia, ¿cómo seleccionáis a los niños que pueden ir al colegio con un catéter y qué tipo de patología tienen estos pacientes? Pues bueno, básicamente vemos un poco pues básicamente es hablando con la familia, porque al final los padres son quienes mejor conocen a sus hijos, entonces los padres hablan con el colegio y ven un poco, ¿no? Pues nosotros les comentamos pues, el tipo de cuidados del catéter, las cosas que puede hacer, las que no, informes si es necesario, y entonces entre la familia, nosotros y el colegio, pues vemos qué es lo que, no, si es viable, que en la mayoría de casos lo es. Evidentemente, un niño pues, de 2 años no va a la guardería con un catéter, pero niños de primaria han ido y nuestra experiencia es muy buena y por supuesto es una cosa que también se puede dar marcha atrás, o sea, si parece que sí, luego pasa alguna cosa que hace pensar que es poco seguro, pues siempre se puede deshacer. Y entonces un poco el tipo de pacientes, sobre todo, ¿no? Que han ido a la escuela, porque evidentemente todo este paciente que os decía, ¿no? Tanto de fibrosis quística, trasplante, quizás estos son un poco más especiales, pero sí que pacientes con infecciones profundas del sistema nervioso central, ¿no? Abscesos secundarios a infecciones ORL, que estos pacientes muchas veces ya están estables, pero siguen con un absceso que igual necesita pues 4 o 6 semanas de antibiótico. Estos son los pacientes que suelen ir al colegio. Estos son los de la osteomielitis con un catéter. Bien. Y después otra pregunta es si es posible realizar pues estas terapias de administración de antibióticos en domicilio en pacientes hematológicos, por ejemplo, que estén con tratamiento antifúngico, ¿no? O incluso administración en ocasiones, a lo mejor te puedes plantear tratamientos antivirales en niños que estén en tratamiento de mantenimiento ya por una encefalitis, por un herpes 6 o, bueno, tratamiento antiviral y antifúngico en TADE. Antifúngico, nosotros tenemos algo de experiencia con anfotericina B liposomal y con equinocandinas, que son fármacos seguros para manipular por un cuidador no sanitario y lo hemos hecho. También hay artículos publicados, ¿no? Sobre todo en adultos, que hablan de que el TADE con antifúngicos pues también se puede hacer sin problema.
Y con antivirales, la verdad es que nosotros no tenemos experiencia, porque muchas veces los pacientes que necesitan antivirales tienen otros motivos de ingreso y no nos lo hemos llegado a plantear. Sí que con ganciclovir para algún paciente, ¿no?, con viremia persistente a citomegalovirus en trasplante de órgano sólido nos lo planteamos, pero en ese caso con nuestro modelo no era posible por lo que comentaba antes, que son fármacos que no son seguros para manipular por personal no sanitario. De todas maneras, si se diese, ¿no?, la conjunción de paciente que solo necesita el antiviral, que tiene que ser endovenoso y que es un fármaco seguro, pues lo organizaríamos sin problemas. Sí. Yo como comentario también, bueno, pues animaros a, claro, siempre animar es una cosa y que sea posible es otra, ¿no? A pasar a la segunda posibilidad bueno, pues de administración domiciliaria por personal específicamente dedicado, ¿no? Nosotros hasta ahora teníamos también el tratamiento antibiótico domiciliario con una formación de los padres y una autoadministración, sobre todo en pacientes con patología respiratoria, fibróticos, pero desde este año también tenemos un programa de antibioterapia domiciliaria por un personal específico, que no solamente incluye la antibioterapia, sino que incluye también el cuidado del paciente. Entonces puedes meter bronquiolitis que estén en fase ya de exceso de oxígeno y que necesitan oxigenoterapia durante unos días, tratamientos antibióticos en procesos mucho más cortos y te ahorras claramente estancias hospitalarias, ¿no? Con lo cual yo creo que el modelo a nosotros nos ha cambiado la vida y desde luego yo creo que es un ahorro para el hospital de costes, a pesar de que implica tener un personal específico formado, ¿no? Yo creo, no sé qué piensas. Sí, sí, estamos en ello y la idea es ir a esto, ya te digo, por el tipo de paciente, ¿no?, que es un paciente muy crónico y con tratamientos muy largos, pues se escogió este modelo inicialmente, pero estamos construyendo el otro modelo de hospitalización a domicilio, incluyendo pues lo que decías, no solo antibióticos, sino también pues tratamientos de otro tipo. Y nada, y estamos en ello, ya os contaremos en un tiempo. Muy bien. Y ya, bueno, yo creo que vamos a terminar porque creo que se va con retraso. Entonces, quiero lanzar una última pregunta, un poco sobre todo a Luis y a Roy, que hay varias preguntas en el sentido de si realmente los números son los números, como bien explicaba Roy al principio, y si nos debemos guiar más la antibioterapia, tanto en el paciente ambulatorio como en el paciente hospitalizado, en base a los signos clínicos, a los datos analíticos, y no poner no establecer unas cotas determinadas de 7 días, 10 días. Eso está muy bien para las guías, pero en el paciente, digamos, que vemos todos los días, realmente nos debemos basar en esos números o podemos establecer simplemente criterios basados en clínica o en evolución analítica de los niños, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que hemos dicho antes. Las tendencias cada vez son a recortar más los tratamientos. Lo hemos visto todos con artritis y osteomielitis y efectivamente la clínica debe mandar y como mucho en infección extraarticular una analítica que demuestre un descenso de los reactantes de fase aguda y desde luego permita hacer el cambio a vía oral y a casa, ¿no? Yo creo que lo de los números no deja de ser cierta magia, ¿no?, que todos hemos aprendido, pero creo que el siguiente paso sería sobre todo evaluar en función de cómo esté cada paciente y de hecho en las neumonías realmente no es que sea 5 días, sino que realmente a partir del tercero el niño se queda sin fiebre, no tiene dificultad respiratoria y está bien, quítaselo. Ahora hay que dar ese paso. ¿Cuántas veces hemos visto lo de no, que va bien, déjaselo, no vaya a ser que se ponga peor? Y es que eso lo vemos, no te voy a decir, o sea, entre todos los pediatras, incluido infectólogo, ¿no? Tenemos que quitarnos un poco ese efecto mágico del antibiótico y pensar que en muchos otros países tienen menores tasas de resistencias, no porque hagan mejor las cosas que nosotros, sino porque en muchos cuadros ni siquiera ponen antibióticos. Eso es algo que nos cuesta mucho en general a los latinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, gracias, Fernando. Respecto al paciente hospitalizado, pues yo no tengo duda de que hay que individualizar cada caso, pero es que no es que tengamos, es que la práctica diaria nos termina condicionando la necesidad de individualizar. El tener efectivamente cada vez, digamos, referencias más cortas en la duración de los antibióticos es esencial y aproximarnos a ellas. Si bien es cierto que hay veces que obligado por la ausencia de accesos venosos en pacientes que, como conoces en nuestro hospital, son muy complejos o circunstancias de todo tipo, pues nos vemos eso muchas veces condicionados a, pues bueno, a tener que utilizar estrategias de paso precoz a vía oral,
no en pocas ocasiones también nos basamos en los descensos de reactantes de fase aguda en pacientes que ya se encuentran afebriles de cara a tomar decisiones de suspensión de tratamiento. En concreto, la utilización de la PCT para mí tiene un interés importante en mi práctica diaria. Pacientes que hayan tenido una infección documentada microbiológicamente y que hayan tenido un ascenso de PCT significativo y que llevan un tiempo de duración razonable, han conseguido la estabilidad y documentas un descenso de PCT a un rango de normalidad, me quedo muy tranquilo en el sentido de que podamos realizar una suspensión de tratamiento también en dependencia de la patología de base del paciente. Pero la práctica diaria al final nos condiciona a que efectivamente los números sean números, nos aproximamos a esas tendencias, pero la toma de decisiones pues debe ser individualizada. Muy bien, pues nada, terminamos según el horario, estamos justo en punto, pero sé que vais con retraso y bueno, paramos aquí ya para no comernos más tiempo para que podáis descansar un poquito antes de la siguiente sesión, que va a ser una sesión muy interesante de casos clínicos que moderan Dani Blázquez y Walter Boicoechea y que os invitamos a participar. Muchas gracias a todos los ponentes y nos vemos pronto.